2, 3, ya. Sí, buenas tardes, ¿cómo están, alumnos? Pues aquí estamos en la sesión del sábado, nada más hubo un cambio en el horario. Les voy a transmitir por lo pronto un video para la introducción del tema que vamos a revisar, que se llama tabla periódica. Hoy vamos a entender la tabla periódica contestando 7 sencillas preguntas que todo estudiante de química debería saber. Y así de fácil, vamos con la primera pregunta. ¿Qué información encontramos en la tabla periódica? En la tabla periódica encontramos a los elementos. Recuerda que los elementos es el tipo de sustancia más simple que existe. Y de estos 118 elementos encontramos información básica. Comúnmente, su número atómico, su símbolo y su masa atómica. Su símbolo es una letra o un par de letras que representan al elemento. Por ejemplo, la letra C quiere decir carbono para cualquier químico del mundo. Existen símbolos así de sencillos de recordar que solo es la letra inicial del elemento, pero otros no tanto, porque tienen un origen histórico algo distinto, como el mercurio. Su símbolo es Hg, que proviene de la palabra griega hidrárgiros, que significa agua de plata, justamente por la apariencia que tiene este metal líquido. No te miento, al inicio parece difícil ver tantos símbolos, pero no te preocupes, con un poco de práctica, cualquiera puede aprenderse de memoria los símbolos de los elementos más importantes. Ahora, el número atómico nos dice la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene número atómico de 1, significa que tiene un protón. O si el oxígeno tiene número atómico de 8, quiere decir que tiene 8 protones en su núcleo. Así de simple. Y finalmente, la masa atómica nos dice prácticamente cuánto pesan en promedio los átomos de un elemento. Este es un dato súper útil cuando se quieren hacer cálculos más avanzados, pero eso será tema de otro video. Por ahora, con que entiendas que en la tabla podemos encontrar estos datos, que quizá el más útil de todos ellos sea el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico determina cómo se acomodan los elementos en la tabla periódica. Eso quiere decir que el primer elemento tiene el número atómico de 1, luego el de 2, después 3 y así continúa. Ahora, ¿por qué tiene este orden? Tal vez recordarás del video pasado que la tabla periódica se fue desarrollando al encontrar que unos elementos tenían propiedades muy parecidas a otros, y ese fue un criterio para irlos agrupando. Años después se dieron cuenta que lo que hacía que varios elementos tengan propiedades similares entre ellos estaba completamente relacionado con su número atómico, o sea, con su cantidad de protones. Eso hoy lo conocemos como la ley periódica. Ese es el principio que rige la tabla periódica. En sí, nos dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, pero se refiere a lo anterior, que las propiedades tanto físicas y químicas de los elementos dependen completamente de su número atómico. Por eso tiene este acomodo la tabla periódica. En el siguiente video estudiaremos más a detalle algunas de estas propiedades. Por ahora, vámonos a la pregunta 4. ¿Cómo se clasifican los elementos? Alguien podrá pensar que la tabla periódica no tiene tanta utilidad si solo es una lista extraña que incluya todos los elementos que existen, que pareciera que sí lo es, pero una vez que los tenemos juntos, eso nos hace más fácil clasificarlos. Y la manera más sencilla de hacer eso es cuando los separamos en metales, no metales y metaloides. Generalmente, los metales como la plata o el oro tienen altos puntos de fusión, es decir, que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que ya mencionamos. También los metales son buenos conductores de electricidad y de calor, y en general son muy maleables y dúctiles, por lo que se les puede dar muchas formas distintas. En cambio, los no metales, como el nitrógeno o el oxígeno, son todo lo contrario. En general, tienen bajos puntos de ebullición, aunque los podemos encontrar como sólidos, líquidos o como gases. También son malos conductores de electricidad y de calor, además de que no son dúctiles, son muy quebradizos cuando uno los quiere manipular, aunque claro, siempre habrá alguna excepción en cuanto a alguna de estas propiedades. Y por otro lado están los metaloides, o los semimetales, que justamente su nombre significa que estos elementos tienen características tanto de metal como de no metal. Por ejemplo, una propiedad importante del silicio o del germanio es que son semiconductores de electricidad.
Gracias a eso es que son súper útiles en algunos circuitos electrónicos. Pregunta 5. ¿Qué son los grupos y periodos? Para darle un poco más de orden a la tabla, esta se divide en columnas verticales, a las que llamamos grupos o familias. Por ejemplo, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, están en la primera columna, o sea, pertenecen al grupo 1. Y así cada columna es un grupo. En cambio, los periodos son los renglones horizontales. Todos estos serían los periodos de la tabla periódica. Por lo tanto, podemos decir que la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias verticales y en 7 periodos horizontales. Esto básicamente lo podemos usar como coordenadas para buscar un elemento. Por ejemplo, si estamos buscando el azufre, podríamos decir que se encuentra en el grupo 16 y el periodo 3. Esa sería una aplicación sencilla de tener la tabla dividida de esta manera. Pero hay algo aún más importante sobre los grupos y periodos. Y para entenderlo más fácil, conozcamos a los elementos representativos. Los elementos representativos son los elementos que pertenecen a estos grupos, al 1, al 2 y del 13 en adelante. Para entender por qué son especiales, primero recordemos a los electrones de valencia. Estos electrones son los que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, o sea, son los más externos. Y son importantes porque son los que más influyen en las propiedades físicas y químicas de los elementos. Por eso necesitamos visualizarlos fácilmente, y para ello usamos las estructuras de Lewis, que nos representan cuántos electrones de valencia tiene un átomo. Acá te dejo un link donde le dedicamos un video entero a este tema. Bueno, usando los electrones de valencia de los elementos representativos, podemos entender por qué los grupos y los periodos son tan importantes. Pensemos por ejemplo en el periodo 2. Todos los elementos de este periodo tienen sus electrones de valencia en el mismo nivel de energía. Y como es el periodo 2, todos tienen sus electrones de valencia en el segundo nivel de energía. Parecería una coincidencia, pero no lo es. Simplemente la tabla periódica es el acomodo perfecto de los elementos por donde se le vea, y los electrones de valencia nos lo hacen más evidente. Por ejemplo, ahora checa esto. El litio tiene un electrón de valencia. El siguiente elemento, el berilio, tiene 2 electrones de valencia. El siguiente tiene 3 y así continúa. O sea, cada que avanzas en un periodo, los elementos tienen un electrón de valencia más, hasta llegar a 8. Y eso ocurre con todos los elementos representativos. Por eso decimos que las propiedades de estos elementos cambian progresivamente y de manera muy regular cuando nos movemos a lo largo de un periodo. Pero la cosa es muy diferente cuando nos movemos a lo largo de un grupo. Por ejemplo, analicemos el grupo 17. Aquí tenemos al flúor, cloro, bromo y sus amigos. Todos estos elementos se parecen mucho químicamente. En primera, todos ellos son muy reactivos, es decir, que reaccionan con mucha facilidad. Y además, de manera muy similar. Por ejemplo, normalmente cuando reaccionan, forman iones de carga -1. Y eso ocurre porque, como ya te habrás dado cuenta, todos ellos tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Todos ellos tienen 7 electrones de valencia. Por eso decimos que los elementos de un mismo grupo poseen propiedades muy similares, porque tienen la misma cantidad de electrones de valencia y eso define cómo reaccionan. De hecho, por eso los elementos de algunos grupos tienen un nombre común. Por ejemplo, a los del grupo 17 los conocemos como halógenos. Otros famosos son los del grupo 1, exceptuando al hidrógeno, les llamamos metales alcalinos, que también son elementos muy reactivos. Si se ponen en contacto con agua, explotan violentamente. Pero a diferencia de los halógenos, estos forman iones de carga +1. Los del grupo 2 les llamamos metales alcalino-térreos, que se parecen a los alcalinos, solo que son un poco menos reactivos, y forman iones de carga 2+. Y otro grupo con nombre común son los gases nobles, el grupo 18. Todos son gases inodoros, incoloros y prácticamente inertes, o sea que casi no reaccionan con nada. Y por último, tenemos la pregunta 7. ¿Cómo identificar los bloques S, P, D y F? Clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides es útil, pero ahora ya sabemos que los electrones de los átomos explican muy bien cómo funciona la tabla periódica. Es por eso que nos es aún más útil clasificar a los elementos en 4 bloques. El bloque S, el P, el D y el F. Estos 4 bloques nos ayudan a reconocer dónde están los electrones más importantes de un átomo, lo que proviene de sus configuraciones electrónicas.
Por ejemplo, los metales alcalinos y alcalinotérreos pertenecen al bloque S, porque si tú haces la configuración electrónica de cualquiera de estos átomos, verás que sus electrones de valencia se encuentran en orbitales tipo S. Y lo mismo ocurre con el bloque P. Tienen a sus electrones de valencia en orbitales P. Por cierto, para que se te haga más fácil recordar a los elementos representativos, recuerda que son los grupos de los bloques S y P. En fin, los elementos del bloque D, que comúnmente se les conoce como metales de transición, tienen a sus electrones importantes en orbitales D. Y es similar con el bloque F, los que se conocen como lantanoides y actinoides. Que por cierto, en realidad, este debería ser el lugar del bloque F en la tabla. Pero ahora sí que por conveniencia, mejor los colocamos en la parte de abajo. Pero siguen siendo parte del periodo 6 y 7. Todavía hay mucho más para hablar sobre la tabla periódica, pero por hoy ya comprendiste el vocabulario que se utiliza en relación a la tabla. Con eso te será mucho más fácil entender un libro y que puedas aprender por tu cuenta. Eso sería lo más importante. Entonces, estudia estos conceptos y con el tiempo le sacarás el mejor provecho a esta herramienta. Bueno, pues aquí tuvimos una introducción a nuestro tema. Que es de la tabla periódica. Les voy a compartir aquí otro video. Elemento, podemos tomar los siguientes valores. En la parte superior su número atómico. Su número atómico 1, ¿verdad? Luego enseguida su masa atómica, en el caso del hidrógeno 1.0079. También tenemos como dato el punto de fusión, el punto de ebullición y su electronegatividad. Hola, soy el maestro Víctor. El tema es el uso de la tabla periódica de los elementos. Y es fundamental que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana, estudiemos o no la química. Así que empecemos la clase. La conformación de la tabla periódica es la siguiente. Tenemos 18 columnas que representan los grupos de la tabla periódica. También están clasificados en subgrupos A y B. 1A, 2A, se brinca al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8. También en forma horizontal tenemos los periodos, van del 1 al 7. La tabla periódica es una herramienta tan importante que nos representa como a un viajero, su guía, ¿verdad? Su guía de viaje. La tabla periódica es una herramienta tan importante, tan valiosa que nos expresa sus propiedades de los elementos. Están clasificados en orden creciente de sus números atómicos. Por ejemplo, tenemos desde el grupo el elemento hidrógeno que va del 1 hasta el 118. La tabla periódica, como observamos, está clasificada por regiones. Tenemos la región de los metales y la región de los no metales con este color rosa. Y está formada por grupos que se derivan de la configuración electrónica. Cada configuración electrónica nos da el bloque S, que representa el grupo 1A y el 2A, o 1 y 2, el grupo P, el bloque P, que es de la familia 3A a la 0, está conformada por estos elementos. El bloque D son los metales de transición y el bloque F son los lantánidos y actínidos, que son llamados de transición interna. Algo muy importante, en cada elemento podemos tomar los siguientes valores. En la parte superior su número atómico 1, ¿verdad? Luego enseguida su masa atómica, en el caso del hidrógeno 1.0079. También tenemos como dato el punto de fusión, el punto de ebullición y su electronegatividad. Vamos a ir variando en propiedades de los elementos. Por ejemplo, en el grupo 1A, arriba está el hidrógeno, es un gas. Y después tenemos los metales que se llaman metales alcalinos de alta reactividad, del litio al francio. En el grupo 2A tenemos el grupo del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, que son los metales de alcalino-térreos. Brincamos al grupo 3A, que están los no metales. Es el grupo del boro, el grupo del carbono, el grupo del nitrógeno, el grupo del oxígeno, del flúor y los gases nobles.
Esto es importante porque también se llama el grupo 0 porque tiene su última configuración electrónica completa. En la parte central tenemos los metales de transición que están terminan en el bloque D, van del 3D1 o D1, D2, D3 hasta el D10. Y los de transición van del F1 hasta el F14. Esto nos facilita para que podamos entender que esta herramienta tan importante que es la tabla periódica nos aplica en el tipo de enlace químico, en el tipo de electronegatividad que nos manda cada uno de ellos, su reactividad química, su estado físico, su nombre y cuál sería la manera de reaccionar ante otro elemento químico. Por ejemplo, si combinamos el sodio que está en el nivel periodo 3, grupo 1A, con el cloro que está en el grupo 7, ¿verdad? El cloro en su última órbita tiene 7 electrones, termina en 3s2, 3p5. Para completar la configuración de un gas noble, o sea, tener 8 electrones en la última órbita, el cloro es más fácil que reciba un electrón del sodio, del grupo 1A, y complete sus 8 electrones. Entonces, al unir el sodio con el cloro, se forma un compuesto muy conocido por todos, que es el cloro de sodio o sal común. Así podemos ir viendo los elementos altamente electropositivos ceden electrones a los altamente electronegativos, que son los no metales. Actualmente ya se tienen compuestos derivados de los gases nobles, del helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, con lo cual se está obteniendo una serie de sustancias nuevas para beneficio de la sociedad. Felicidades, María Teresa. Premio número 7 de este marco sorteo de la Internacional. Bueno, estamos terminando de ver el video de la clase de la semana 4 de la tabla periódica. En la cual su actividad de esta semana, que sería la semana 4, estaría venciendo el día 16, sería lo del resumen del bloque 4. Que tenían que realizar desde la semana pasada, se dijo esta información. Ok, para esta semana que viene, pues sería ya la semana 5. Veremos lo que son enlaces químicos e interacciones moleculares. Tendríamos nuestra sesión síncrona y la actividad que tienen ustedes que realizar es resolver un cuestionario que viene en el bloque 5 en la página 190 y 191. Sí, preferentemente que lo revisen en su libro base. Déjenme ponerles aquí, porque hay veces que tienen otros libros y no coinciden con las páginas. De su libro base. Que su libro base, pues está aquí la liga. Híjole, aquí están las fechas, 16 al 23. De una vez. Para que ya quede modificado. Ok, esta actividad la tendrían que estar ustedes entregando el 23 de junio. A las 23:55 horas, o sea, a las 11:55.
Y pues bueno, este sería el cuestionario. Este es lo que tendrían que estar ustedes entregando. Aquí les comparto por aquí algunos videos. Ustedes pueden aquí revisar. Aquí les comparto la presentación PowerPoint, PPTX. Y bueno, pues ustedes tienen como quiera la liga del libro. Por aquí la buscamos, si no está aquí, pues un poquito más arriba. Aquí tenemos la liga, en esta parte, para que la puedan descargar. Bueno, pues eso es lo que tendríamos para revisar esta semana. Como no se conectaron, entonces pues de mi parte pues eso sería todo. Aquí les compartí los dos videos referentes a lo de la clase de hoy. La tarea, pues bueno, de esta semana todavía que tienen para entregar el día 16, pues es lo del resumen. El resumen del bloque 4 de su libro base. Realizar 1 a 3 cuartillas de resumen como mínimo. Sería en formato en Word. Y pues el tema es la tabla periódica, donde tienen que integrar siempre. Todas sus tareas deben de contener la portada, el nombre del alumno, nombre del tutor, materia, aula, logotipo de la universidad, número de matrícula, fecha, introducción, desarrollo del tema, conclusiones y bibliografías utilizadas. Ok, estamos hablando de la tarea de la semana 4 que todavía tienen para entregar hasta el día 16. Y la otra tarea sería de la semana 5, ya se queda abierta del 16 al 23 de junio. Y la actividad, pues como comentamos, es esto. Aquí vienen dos páginas en el libro donde vienen 2 cuestionarios. Y recuerden que tienen que entregar la portada con datos oficiales. Número 2, introducción acerca del bloque estudiado, que sería la introducción al tema de la tabla periódica. Número 3, desarrollo, que serían los resultados de los ejercicios. El 4, conclusión mínima de 5 renglones. Y la bibliografía de formato APA. Ok, pues eso sería la actividad para entregar para la próxima semana. Me voy a quedar un ratito aquí en la plataforma por si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o ingresa a la clase. Muchas gracias. ¿Qué comieron? Okay. Ay, hay picadillo y arroz, Alondra.
ponte a comer. Bueno, sin más por el momento nos despedimos. Quedo aquí a la orden. Esta es la actividad que ustedes van a estar entregando como fecha límite el día 23 de junio. Y recordarles que después de esta última actividad tendremos nuestra semana de evaluación de examen parcial del 23 al 30 de junio para que se vayan preparando. Todavía tenemos un poco de tiempo y pues ya está habilitado. Empezaría el día 23 de junio. Que pasen buenas tardes.